ahí no colocamos nuestras angustias, nuestras preocupaciones, ahí en redes no hablamos de que me falta dinero para la renta, de que ya entraron los niños a la escuela y todo está subiendo de precio y demás. O sea, ahí no colocamos todo lo que nos genera ansiedad. Sin embargo, el ver que la gente se la pasa tan bien comparándolo con mi realidad, a veces eso choca. Es incongruente cómo la estoy pasando yo a cómo los demás lo están viviendo, y esto me genera más ansiedad y una presión social también por siempre estar bien. Y es que ese es el problema, de repente sí Mm. conocemos personas que Ujú. la vida que están publicando en redes Así sociales es. y la que realmente están viviendo, que obviamente a muchos de los que los vemos en las redes sociales nos confunde completamente y nos hace añorar esa realidad que pues realmente no existe. Claro, esto es simplemente en la apariencia, ¿no? Estos famosos filtros de que ves a las, De ahí empezamos. ves a las chicas guapísimas, ¿no? Los chicos van al gym y todos tratan de cuidar su cuerpo, y luego los vemos realmente en la calle, pues no podemos ponernos filtros, y es un Completamente contraste, diferente. así es. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, una persona con sobrepeso, que es regularmente el promedio, ¿no?, de habitantes, pues México siendo uno de los principales países con un mayor alto grado de obesidad, en lo cual, pues si yo checo todo el tiempo mis redes sociales y veo estos falsos cuerpos o esta apariencia perfecta que no coincide con la que yo tengo, me voy a frustrar, me voy a deprimir. Nos lleva muchas veces a esta presión que puede llevar a las chicas, sobre todo en etapas más vulnerables como la adolescencia, buscar métodos no saludables para bajar de peso o algún trastorno alimenticio. Pueden desarrollar algún trastorno de ansiedad también por esta presión que genera. Sí, claro, definitivamente ahí es donde está el problema, ¿no? Cuando nosotros estamos añorando la falsa vida de alguna otra persona y ahí es cuando nosotros queremos llegar a esos objetivos que realmente no existen, y es ahí cuando entra todo el problema, ¿no? Quieres tener los mismos resultados que la persona que viste en redes sociales. A mí me checa mucho cuando tienen bebés, las mujeres que son madres y que de repente te van documentando sus logros o sus avances, cómo recuperan su cuerpo, y tú dices, yo mi hijo ya tiene 3 años y no he podido. Principal pega bastante, ¿no? El Ujú. sobrepeso, el ver que otras chicas sí pudieron y se ven increíblemente guapas, cuando no sabes la realidad que probablemente esta persona esté viviendo, que se está matando de hambre, que está tomando bastantes cosas que no son buenas para su salud, porque debemos de saber que todos los cuerpos son diferentes y también las personas, ¿no? Claro, definitivamente lo que dices hace mucho sentido, ¿verdad? Con la actualidad. Vemos estas chicas regularmente famosas, que son influencers, que tienen miles de seguidores en redes sociales, o artistas famosas que se dedican realmente a un cuidado de su físico y que 24/7 le están dedicando tiempo a ejercitarse, a Alimentación, alimentarse claro. saludablemente, a cuidar de su imagen, que tienen obviamente una inversión económica muy fuerte porque pues es su trabajo, ¿no? Y Claro. viven de una imagen. Pero lo que le están vendiendo a la gente pues regularmente no es algo que naturalmente se pueda conseguir en muchas ocasiones, o con el simple hecho de echarle ganas o tú puedes, que quisiéramos que así fuera, ¿no? A cuestión de magia, pero que regularmente no coincide Claro. con nosotros. Ahora sabemos que ahorita las redes sociales influyen bastante y creo que muchísimo ahorita ya en nuestra vida diaria, ¿no? Ujú, La primera pregunta sería, ¿cómo puedo yo como adulto ujú. evitar caer en esto? Porque ves a tus amigos que le toman la foto al platillo, Ajá, que se toman la foto en el baile y luego ya todos tristes, la doble vida, ¿no? sí. Pero ¿cómo yo le puedo hacer o qué puedo evitar pasito por pasito para no llegar a caer en esto? Claro, primero aceptar mi realidad, ¿verdad? Identificar qué es lo que está pasando conmigo actualmente, cómo me siento, cómo estoy. Si algo no me gusta en mí, en mi físico, en mi personalidad, en mi trabajo, en mi familia, como terapeuta soy creedora, ¿verdad? Yo creo que las personas podemos cambiar, moldear conductas que no nos gustan.
y que también, aunque sea tardadito, aunque nos lleve un proceso, los cambios son paulatinos. Regularmente no existen cambios mágicos, Claro. instantáneos. Se requiere de iniciar el proceso, de empezar a trabajar con nosotros mismos. Entonces, partiendo de ahí, de algo que no me gusta, algo que no me satisface, del reconocimiento de mi realidad, yo puedo partir, evitando las comparaciones. Actualmente también yo en mis redes puedo decidir a quién sigo, Correcto. qué páginas observo, qué me sirve, qué personas me nutren a mí para fortalecerme, para el crecimiento personal, y puedo elegir a quién no. Entonces puedo bloquear, puedo eliminar, puedo privar, ¿verdad? Y así es como yo decido, yo elijo qué es lo que estoy observando. Si esto me ocasiona ansiedad, si esto no me gusta, es desagradable, me trae problemas, yo tengo la capacidad también de privarme de ver ese contenido y de evitar que eso tenga un impacto a nivel anímico o psicológico. Claro, ahora también el lado bueno de todo esto es, en mi caso, por supuesto he seguido influencers, he seguido rutinas de ejercicio que ellos comparten, platillos, digo, como te digo, todo es parte de nuestra vida ya las redes sociales. ¿Cómo, algo que dijiste ahorita que me llamó mucho la atención y definitivamente creo que es algo que tenemos que tener siempre en mente, los cambios son paulatinos, no existe un milagro de un día para otro estar perfectamente físicamente, hasta mentalmente, entonces saber tomar todo lo bueno que nos dan las redes sociales, porque definitivamente a mí me ha servido mucho también y creo que a muchos de nosotros, pero es importante saber hasta dónde, ¿no? Así es. Sí, ponernos límites también, frenos, ¿verdad? Que nos llevan a ser más amigables con nosotros mismos. Esta presión de la que he estado hablando en el programa es la que nos lleva a tener algunos trastornos, como daba el ejemplo de alimentación, de ansiedad, de depresión, al yo compararme y que me frustre lo que están viviendo otras personas con lo que estoy viviendo yo actualmente. Entonces, Yasmín, ahorita vámonos a un corte rapidísimo, ya volvemos, señor, usted no se despegue de su televisor porque tenemos este tema, el positivismo tóxico. Si le suena poquito, quédese con nosotros, vamos a un corte y ya volvemos. ¡Refuérzate! Yasmín Tindú, ella es terapeuta familiar y estamos platicando sobre este positivismo tóxico que creo que todos hemos sido partes también. Claro. No quiero decir como que yo me cuido mucho y soy muy consciente, creo que todos en algún momento hemos caído en esto, pero lo importante es darnos cuenta y si es que necesitamos ayuda o descubrimos algún problema que podemos tener, pues pedirla, ¿no? Así es, para eso existen muchos profesionales de la salud mental. También cuando buscamos alguna orientación, cuando no sabemos qué hacer ante un problema, una serie de problemas, hay que acudir al terapeuta, hay que acudir al psicólogo. Es bien importante que el psicólogo tenga una cédula profesional, ¿verdad? Que esté avalado. Y para eso, pues bueno, entrando aquí un poquito más en detalle, a mí me toca atender muchos casos de depresión, de ansiedad, con muchas personas que llegan ante no cumplir las expectativas de los demás, ¿no? De muchas personas, de muchas familias. Sí. ¿Qué sucede? Que esto nos lleva a desarrollar algún problema emocional. Por ejemplo, al inicio del programa, ¿no? Hablabas del fallecimiento de la reina Isabel. ¿Y cuántos de nosotros no hemos tenido un familiar que lamentablemente falleció? Y ahí tienes al amigo imprudente o a la amiga imprudente o a la tía. Tú puedes salir, va a pasar, ya supéralo. Entonces, esto también es positivismo tóxico o es un falso optimismo, no nada más lo que vemos en redes, sino también el no acompañar a las personas desde su vulnerabilidad y no respetar el proceso que están viviendo, que es muy doloroso y que cuando ocurre no podemos nada más con un échale ganas o tú puedes salir adelante. Hay que experimentar las emociones, aunque sean desagradables, no invalidarlas, o sea, siempre respetar lo que estamos sintiendo, aunque no debamos quedarnos ahí, ¿sí? Un duelo, por ejemplo, dura aproximadamente un año, va a depender del vínculo que tenemos con la persona, va a depender también del apego, del tiempo que convivimos con la persona,
Entonces no queramos adelantarnos a superar esa etapa cuando nos está pegando, cuando es Claro. doloroso. Cuando somos humanos. Y Así también, es. digo, acabas de tocar también otro punto importante, que a veces todas estas redes sociales y los comentarios que en ellas hacemos Sí. suelen ser bastante fríos. Ujú. Obviamente no llevan el sentimiento escrito, ¿no? O lo que realmente es. queremos decir, y por supuesto se puede malinterpretar. Si tú le preguntas a algún influencer alguna duda de lo que tú tienes y te contesta fríamente, probablemente tú estés pasando por un momento no muy bueno y te afecta completamente, ¿no? Así es, eso pasa cuando estamos vulnerables, cuando hacemos un contacto con emociones dolorosas, incluso si no las atendemos vamos a llegar al sufrimiento, Sí. sí, que se perdura más tiempo o que lo vamos perpetuando. Pero algo también importante es entender que las emociones son como un pantano, ¿sí? Mientras más las evitas, más luchas contra ellas, más te hunden. Correcto. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que la gente no quiere contactar con su tristeza y siempre busca huir, como las arenas movedizas, ¿no? Quieres bloquear. correcto, hacer las cosas al revés. Entonces, ¿qué sucede? Que más te pegan, más se estacionan ahí, más anclado te tienen. Mientras más intentamos controlar una situación, la situación más nos va a controlar a nosotros. Ahora, Yasmín, sabemos también que tienen un principio y a veces entre más rápido lo identifiquemos o más rápido lo tratemos, pues obviamente el resultado va a ser mucho mejor. Hablando de nuestros hijos, ahorita también que las redes sociales son completamente de ellos, y cómo nosotros podemos evitar que llegue a ser un adulto como los positivismos tóxicos que hacen parte de su vida las redes sociales. ¿Cómo poder evitarlo nosotros? Claro, es importante tener una plática con tus hijos, decirles que no todo lo que vemos tras la pantalla del teléfono es real, que ellos tienen una vida tan buena o tan valiosa como la que cualquier persona que ellos sigan o admiren tendrían, ¿verdad? Y que obviamente sí hay que esforzarnos. Yo no digo que no hay que ser optimistas, también hay que tener esperanza, hay que tener fe, hay que tener creencias también espirituales, respetando pues la gama, ¿verdad?, de que la creencia de cada persona. Eso es algo bueno, es algo que nos nutre en nuestro desarrollo. Sin embargo, el negar la realidad, el falsificar nuestras emociones, es ahí donde está el problema. Entonces, inculcar a nuestros hijos buenos hábitos emocionales también, en cuanto acepta lo que estás sintiendo, te voy a acompañar, no va a ser para siempre, pero sin caer en el, ay ya, no pasa nada, o el échale ganas, porque estamos restándole validez a lo que está sintiendo nuestro pequeño, nuestro menor. Sí, 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 definitivamente, y muchas veces cometemos ese error, ¿no? Y también cuando los adolescentes piden ayuda o tienen algunas dudas, desafortunadamente lo primero son las redes sociales, ¿no? Y se pueden mal informar, y esa es otra cosa también. Si nosotros no estamos pendientes como padres, pues ellos van a pensar que esa es la realidad. Tienes mucha razón, esa plática tiene que existir, ¿no? Así es. También hay que prestar mucha atención, ¿verdad?, a lo que es. Ya lo he tocado en otros programas también, en el cual siempre estar atentos, ¿verdad? No significa que estar ahí la mamá acaparando toda la privacidad del menor, pero sí ver cuáles son sus influencias, qué son los temas de interés que más está buscando, ¿verdad? Y que este contenido sea lo más positivo posible para el menor. Claro, ahora algo importante también, que más adelante lo vamos a hacer, el autoestima, lo importante que es también ser positivos también, pero saber hasta dónde, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Yasmín, por haber estado con nosotros en esta tarde. Gracias a ti. Un placer platicar contigo. Y bueno, es momento de irnos con Ivonne Welch. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Tenemos invitaciones bien fabulosas. Únete al Círculo de la Vida en The Lion King. Vive esta gran experiencia con el musical número 1 del mundo. No te pierdas tu oportunidad para ver The Lion King, de las producciones más inspiradoras llevadas al escenario. De regreso en San Diego por solo 3 semanas. La fecha es el 24 de agosto al 11 de septiembre. San Diego Civic Theater, ubicado en la calle Tercera y B. Compra tus boletos en BroadwaySD.com.
Ahí vas a poder ver esta excelente obra, así es que te la recomiendo muchísimo. Y ahora sí entramos de lleno al siguiente tema y tenemos a nuestro siguiente invitado, por supuesto, Pablo Mejía. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, Un gracias. gusto, un placer siempre platicar contigo. Gracias, gracias. Pues ahora vamos a platicar de un tema bastante importante. Les recuerdo, Pablo Mejía es psicólogo y sexólogo, experto en muchos temas que a muchos de nosotros nos interesan: diversidad sexual, inclusión y no discriminación. Híjole, este tema bastante complicado y delicado. Mira, yo no quisiera verlo así porque de repente por eso nos cuesta mucho trabajo. Sí. Si nosotros vemos la historia de la humanidad, entenderíamos que hay mucha diversidad. El universo es realmente vasto y diverso, ¿no? Nosotros somos los que vamos creando categorías, nosotros somos los que vamos creando barreras, vamos creando situaciones que nos limitan. Eso es principalmente, ¿no? Ahora el movimiento feminista como el movimiento LGBT han hecho un trabajo extraordinario en este tema. ¿Nos queda mucho por hacer? Sí, porque ahora nosotros vamos trabajando con la diversidad en cuanto a, por ejemplo, lo que es la atracción o lo que es la orientación, como se le conoce en algunos lugares, ¿no? Ya somos más permeables a este tipo de experiencia, pero hay muchas cosas que hay que incluir y que todavía nosotros no lo ponemos. Sí, definitivamente. Digo, a mí sí me cuesta como poquito trabajo, porque pues se ha platicado mucho del respeto, de las normas que hay que seguir, que de repente lo echamos el saco roto y por esto de la discriminación y por respetar a cada persona, digo, se ha complicado el tema y realmente uno como adulto pues no sabes hacia dónde hacerte. Necesitamos más información, eso me queda claro. Mucha información y mucha educación. Mucha información y mucha educación, porque incluso dentro de los colectivos, por ejemplo, ahí tenemos unas imágenes sobre, puede ser la marcha gay. Incluso dentro de los colectivos vamos a encontrar discriminación. Vamos a encontrar discriminación, por ejemplo, hacia las personas transexuales, por ejemplo. No, que si las vestidas, y entre ellos también hay mucha discriminación. Sí. A mí me ha tocado ver en colectivos homosexuales donde hay mucha homofobia. O sea, no pensemos que porque son parte de un colectivo no hay esta discriminación, esta marginación, este rechazo. No demos las cosas por hecho. Creo que aquí lo importante es que nosotros no demos las cosas por hecho y que nos estemos informando y principalmente sensibilizándonos a los temas, ¿no? Entonces es algo que yo les pondría mucha atención en eso. No den por hecho y hay que seguirnos sensibilizando. Ahora, algo que yo he platicado también mucho con mis familiares y definitivamente creo que pudiéramos irnos por ahí y empezar por ahí, que el respeto hacia la otra persona es muy importante. Si la otra persona tiene un problema por aceptar ciertas cosas, pues hasta cierto punto también respetar a esa persona, ¿no? Sí, mira, se está cambiando todo el modelo social. Se está cambiando todo el modelo social y ahí tenemos que participar todos y tenemos que participar con un espíritu de veras de apertura, de tolerancia, de respeto. Por ejemplo, hablando de la diversidad, está habiendo mucho movimiento en las escuelas donde, por ejemplo, algunos hombres o algunas mujeres trans están pidiendo sus derechos. Entonces, ¿cómo compaginar el derecho de estas personas con el derecho a los demás también? ¿No? O sea, ¿cómo le podemos hacer, no? Hasta en el uso de los baños necesitamos ponernos de acuerdo cómo va a ser, para que ninguno de los 2 o 3 o 4 colectivos se sienta discriminado, se sienta ofendido, se sienta rechazado. Es un trabajo que yo creo que es muy importante. Fíjate, cuando nosotros nos conocemos, por ejemplo, si yo te conozco el día de hoy y tú me interesas, de repente te pregunto, oye, ¿y tú quién eres? Ah, no, pues yo soy Pablo Mejía, tengo 48 años, y todavía alguien me podría preguntar, ¿de qué signo eres? ¿No? Preguntamos mucho hasta el zodiaco, ¿no? Ah, no, pues es Virgo, fíjate que esto. Pero nosotros no vamos más allá en esas preguntas. Por ejemplo, a mí me gustaría conocer de ti, oye, ¿cuál es tu preferencia? ¿Cómo vives
tus relaciones, eres monógama, eres polígama, eres bígama, eres poliamorosa. No lo platicamos y es ahí donde empiezan los problemas. Porque como todo es oculto, de repente nos desarrollamos como pareja y resulta que tú no eras monógamo, que tú eras polígama, o que no eras solamente, que no eras heterosexual, que eras bisexual, o pansensual, o no sé, o toda esta cantidad de cosas que existen en la experiencia de la relación y de la sexualidad. Entonces, lo que primero tendríamos que hacer es realmente hablar de los temas. ¿Por qué? Porque si no, después nos metemos en problemas. Sí. De repente ya nos relacionamos con alguien que después nos va abriendo. Y no, pues fíjate que realmente a mí me gustan las relaciones abiertas. O me gustan, no sé, la experiencia swinger. Uy, bueno, entonces o se te viene el cielo abajo o realmente empiezas a trabajar. Y todos estos colectivos, como los que estamos viendo, principalmente el movimiento LGBT y lo que me falta, han hecho mucho su trabajo. Han hecho mucho su trabajo, pero no dejemos todo ahí. Hay mucho, mira, ahorita yo estoy viendo mucha pelea. El movimiento feminista ha sido un movimiento espectacular, ¿no? Que realmente ha dejado las bases para mucho del desarrollo de la mujer en la sociedad. Sin embargo, esta última ola que está muy abrazada por el movimiento queer es las mujeres. ¿Por qué? Por la violencia que se ve, porque a veces son muy arbitrarias. Entonces tenemos que llegar incluso a pactar en este tipo de movimientos. Las primeras 3 olas del feminismo han sido muy bien acogidas. Esta última, incluso por mujeres, está siendo rechazada. Entonces hay que sentarnos, platicar, dialogar, saber qué es lo que queremos, hacia dónde vamos y todas estas situaciones. Pablo, tan humildemente, ¿verdad? Ingenuamente, que también tiene mucho que ver la cultura, la educación que nos han dado y que definitivamente muchos de nosotros estamos completamente cerrados a esta diversidad. Mi pregunta es, ¿hay otros países en los que sí se viva y ya se haya puesto en marcha todo esto? Porque definitivamente lo que tú me estás diciendo es una sociedad y somos una relación todos, ¿no? Sí. Los de la escuela, los del trabajo, tu familia, todos somos una relación. Y precisamente lo acabas de decir, cuando llegas a entablar una relación ya más personal y sexual con alguna persona, pues tienes que tocar todos esos puntos y lo hemos hablado muchísimo de que tiene que ver poquito de ti y poquito de mí, de los dos, no tan cargado de alguna parte. Supongo yo que en la sociedad y con todos estos movimientos también tiene que haber este balance de que tú aportas y yo aporto y yo tolero y tú toleras también. Sí. ¿Se ha visto todo esto? Sí, mira, hay países en Europa, Holanda, España, donde este tipo de pensamientos y de formas de vivir se están dando ya con mayor libertad, ¿no? Hay países que ni siquiera como el nuestro todavía van más retrasados que nosotros. A ver, aquí hay que tener mucho cuidado porque nosotros tenemos que seguir trabajando incluso legalmente. Por ejemplo, a mí me toca dirigir una escuela. Tienes que hablar de los temas sobre discriminación, sobre acoso sexual, sobre abuso sexual. Ya lo tienes que ver. O sea, ya no siquiera es que nos vamos a esperar a que tú vayas agarrando la onda. No, ya incluso se están reglamentando y se están creando leyes. Por ejemplo, la ley Olimpia, hay una ley especial para cuando hay abuso y acoso sexual. Es que nosotros sigamos trabajando en la conciencia, ¿sí? O sea, que nosotros sigamos trabajando en cómo vamos a hacer uso de estas reglas y de estas leyes a partir de las cuales nos relacionamos. Algo que yo he visto mucho en estos últimos 2, 3 años es que hay mucho miedo en la sociedad. Hay mucho miedo en que si yo soy acusado por alguien que se sintió discriminado, y ahora los medios de comunicación principal, ni siquiera la televisión, por ejemplo, los medios, las redes sociales, se suben a cualquier pelea sin siquiera conocerla. Sí. Sin siquiera conocerla porque alguien, porque un hombre o porque una mujer o porque un alumno, una alumna dijo yo fui discriminado. A veces yo he visto que escuelas se paralizan. Se paralizan. Por la sola palabra. Que bueno, quiere decir que estamos tomando conciencia en los temas, pero tenemos que empezar también incluso a regularlos legalmente, ¿no? Si tú haces una acusación, tienes que mostrarla también.
porque ya hemos visto estos casos de mucho abuso sobre las mujeres, o sea, eso es terrible lo que ha pasado, pero ahora estamos viendo cómo esta ley se está transgrediendo. Cualquiera puede denunciar, cualquiera puede acusar. Y entonces yo veo mucho miedo en la sociedad, veo mucho miedo en los docentes, veo mucho miedo en personas, porque ya todos estamos metidos en el paquete, ¿no? Todos tenemos que sensibilizarnos sobre el tema de la inclusión. Todos tenemos que sensibilizarnos y abrirnos al tema de la inclusión. Te repito, ya hay también algunos sectores de la sociedad que están empujando en contra. Híjole, definitivamente sí es miedo y como bien te lo digo, a muchos yo creo que nos pasa lo mismo. Cuando estábamos más jóvenes, nosotros y nuestros papás, era súper tachado toda esa abertura de información y es por eso que muchos de nosotros tenemos miedo a abrirnos y a documentarnos más y a aprender más. Sí, aquí hay que tener cuidado con algo, que es la doble moral y el doble discurso. Porque las cosas existen, hablemos o no hablemos de ellas. Por ejemplo, las relaciones homosexuales no son de 10 años para acá ni de 20 años para acá. Nosotros podemos ver la historia de la humanidad donde siempre han existido estas relaciones homosexuales. Te voy a interrumpir un poquito. Vamos a un corte. Yo sé que esta plática está súper interesante. Antes de irnos a corte, familia, les quiero platicar. Continuamos platicando con Pablo Mejía, que definitivamente lo decía hace un momento. Se nos va el tiempo rapidísimo y más con estos temas tan controversiales. Y algo que mencionaste antes de irnos a corte, Pablo, la doble moral, que muchas veces yo la he escuchado y a veces mal implementada y a veces ni sabemos, nada más porque alguien la mencionó, nosotros la ocupamos también. Mira, nosotros podemos manejar una doble moral, un doble discurso. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo estar acusando a todos de cómo están llevando a cabo sus relaciones y cómo se relacionan, pero cuando ya nadie me ve, cuando nadie está atento de mí, yo hago todo eso que estoy criticando. O yo estoy hablando en pro del cuidado de las mujeres. Por ejemplo, en México tenemos mucho eso, o sea, tenemos mucho discurso, incluso por políticos y por gente de la academia que hablan de la inclusión y del respeto a la mujer, y sin embargo los feminicidios en México siguen creciendo. Sí. Entonces es muy importante entender lo que es la doble moral y el doble discurso, y que nosotros como ciudadanos, nosotros como personas, cada vez que nos vayamos a relacionar, hablemos de los temas. O sea, yo quiero conocerte, yo quiero salir contigo, necesito saber qué. No nomás necesito conocer tu color preferido, a tu música preferida, si te gusta el calor, el frío, cuál es tu temporada del año. No, realmente, ¿quién eres tú? ¿Cómo vives tu sexualidad? ¿Cómo vives tus relaciones? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Cómo te sientes? Porque lo que hemos visto es que ya cuando están entradas las relaciones, pues empiezan a decir las cosas, ¿no? Sí. Hay algunas películas por ahí interesantes, ¿no? Que nos van ilustrando la vida de personas que de repente, no sé, un padre de familia que de repente abre y dice, ¿sabes qué? Fíjate que yo siempre tuve, pues esta necesidad o saber que yo era una mujer, ¿no? Ahora con hijos, con familia, se van complicando las cosas. Creo que necesitamos la experiencia del otro. Ahora, recordemos que cada uno de nosotros trae una mochila cargando. En esa mochila traemos nuestra cultura, nuestra religión, nuestras costumbres, nuestra ética, nuestra moral, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que cada vez que yo voy ante alguien que profesa cierta religión y me dice es que eso está mal, eso no está bien visto por Dios, pues se van complicando las cosas. Sí. Por eso yo digo que para este tema hay que acercarnos con los profesionales de la salud, tanto psicológica, pero también de la salud sexual, ¿no? Acérquense a un sexólogo, acérquense a alguna sexóloga, donde puedan abrir estos temas, pero que cada vez se están incluyendo más en las escuelas. Miren, yo les comento mucho esto a los padres de familia. Que tú vayas rezagado 2, 3, 5, 10 años no quiere decir que tus hijos vayan rezagados. Porque ya los chavos en ellos el ya internet, están, pero sin más claro, adelante. Y vamos a ver, nosotros tenemos grupos de jóvenes, grupos de adolescentes en la primera etapa de la adolescencia, que te saben todos los términos. Y a los que les cuesta trabajo es a los padres. De repente los padres nos sentimos confundidos de decir, ¿qué le están inculcando a mi
mi hijo? ¿Qué le están inculcando a mi hija? Ni siquiera es que le inculques, es que se está descubriendo. Pero es que antes esto no pasaba así. No, es que antes las personas se tardaban en abrir sus preferencias o cómo se sentían. Pero 25. no lo tenían permitido aparte. Pues claro. Muchas veces ni siquiera en ningún momento de su vida. Por eso lo hacían a los 25, 30 Correcto. años. Ahora, de verdad, el trabajo de los padres y de la sociedad es que se ha permeado más. Somos más abiertos. Y mi hija se acerca y me dice, oye, papá, pues fíjate que yo tengo una preferencia que no es heterosexual. Pues bueno, vamos trabajando con eso, ¿no? Ahora, algo que a mí en lo personal me conflictúa bastante como ciudadana, como parte de todo esto, es que a veces se ha malinterpretado todo esto de que puedas escoger lo que quieras hacer, ¿no? De la discriminación. Porque, ¿qué lineamientos pudiéramos seguir? Porque sabemos que hay gente que no está bien y le puede gustar dañar a otra persona. ¿Hasta dónde o cuál sería el límite para tú decir, está bien? Yo lo he platicado con algunas personas, jóvenes, adolescentes, mientras sea tú, tu cuerpo, tu persona, y no involucres a ninguna otra persona, está perfecto. Pero, ¿cuál sería el límite que tú platicarías? Mira, yo creo que nosotros confundimos las cosas. Y confundimos una experiencia con un delito. O sea, hay cosas que ya están tipificadas como delito. O sea, si yo me acerco y te estrujo y te jalo y todo eso es un delito. ¿Sí me explico? Si yo vulnero las garantías de otra persona, eso es un delito. Ni siquiera lo tengo por qué ver. ¿Sí me explico? Claro, okay, o sea, ya. hay cosas que son delitos. Mira, yo lo veo, por ejemplo, con el abuso sexual. El abuso sexual, luego las personas que han tenido este tipo de experiencias lo confunden. Yo le digo, mira, eso no tuvo que ver con la sexualidad. Fue la violencia que se expresó a través de la sexualidad. Pero la violencia se expresa a través de lo económico, de lo psicológico, Claro. de lo físico. Entonces, yo creo que tenemos que aprender. Además, ahora, hoy, las cosas han cambiado. A mí me da miedo porque yo soy de otra generación. En mi generación el ligue era diferente. Completamente. En mi generación yo me podía acercar y de repente decirte, hola, ¿cómo estás? Y medio acercarme a ti. Ahora yo ya me pongo hasta acá y digo, no, que ella dé el paso porque se puede sentir que fue Eso rebasada. sí. O sea, necesitamos entender que incluso a veces creo que es muy importante los acuerdos con la persona. Yo lo veo ahora más difícil porque en mi tiempo había un poquito más de resistencia en esto. O sea, me refiero a resistencia que aguantaba un poquito más el cable, pero ahora no. Ahora tenemos que encontrar nuevas formas de relacionarnos. Correcto, tienes razón. Sí. Sí. Y bueno, el otro tiene... Nosotros siempre decimos, no es quien quiere salir contigo. Por ejemplo, tú o muchas mujeres que son muy guapas, ¿no? Pues claro que siempre se van a ver asediadas por hombres y por mujeres y siempre le están tirando el rollo. Ese no es el asunto es tú a quién le vas a decir que sí o que no. Y hay que aprender este tema que se está trabajando mucho, que es el no. Un no es un no. Hacemos un programa que Mirna nos lo apunte, el no que es un no y el no que se utiliza para otras cosas. Bueno, sí, ¿Sí? sí es cierto, excelente tema. Sí. Sí, un no que puede significar un sí. Sí. Ahora sí que resumiendo todo esto también, Pablo, pues yo creo, como lo mencionaste, también nosotros como hermanos, como hijos, probablemente debemos de modernizarnos. Yo creo que ese es tu mensaje ahorita, y saber que ya no estamos en la época de las cavernas y en la época en donde los padres les escondían el libro de ciencias naturales, les escondían ese tipo de cosas a nuestros padres. Ya no estamos ahí, creo que a eso nos estamos resistiendo todos. Mira, yo siempre hago un ejercicio muy fácil con los padres de familia. Tomo el celular y se los enseño. Y les digo, ¿ustedes tienen uno de estos? Sí. Sus hijos traen uno mejor que el suyo, eso estoy seguro. Sí. Y ahí viene cualquier cosa que ustedes pongan. O sea, ni siquiera necesitas ya el libro de ciencias naturales. Pues sí. Que hoy me mandaron unos libros que ya incluyen mucha de esta educación, de quinto año. Ayer me mandó una colega el libro de quinto año de su hijo, donde ya habla, pero le siguen llamando aparato reproductor. No, son órganos sexuales, ¿no? Porque no solamente se utilizan para reproducirse. O sea, hasta eso lo tenemos que seguir puntuando. Pero algo que es muy importante es saber, si tienes hijos, si tienes pareja, si tienes hermanos, por favor, hay que empezarse a sensibilizar porque las cosas están cambiando.
Por ejemplo, a nosotros, yo les digo de broma, cuando yo era niño, yo coleccionaba estampas de luchadores, ¿no? Ahora con estas nuevas tecnologías, los chavos traen pornografía ahí, sí. pero pesada, ¿no? Entonces, los padres acuden a nosotros cuando ya explotó el problema. Entonces, hay que estarse actualizando, hay que entrarle a la educación. Recuerden, decía un compañero, si tú no le entras a la educación de la sexualidad, se lo vas a dejar en las manos del pornógrafo. Ay, sí. Y después nos quejamos, ¿de dónde vio mi hijo esto? En mi casa nunca vio esto. Teléfono. Sí, claro, pero no te diste cuenta. yo me pasa con algunos padres que me dicen, pero yo no les dejo el teléfono, ni su tableta, ni nada así, pero tiene amigos. Ay, sí, Sí, lo pero sé. hay una sociedad. Cuando nosotros hablamos de educación de la sexualidad, lo que estamos diciendo es enséñale a tu hijo aquellas herramientas que va a utilizar cuando tú no estés. Cierto. Cuando tú estás, pues tú le ayudas a decidir, pero cuando tú no estás es cuando él tiene que decidir y es cuando debe tener las herramientas para una decisión con mayor responsabilidad y con conocimiento. Ay, qué difícil y qué complicado, lo acabas de decir, pero creo que ahorita definitivamente es el principio de esta nueva época en donde tenemos que ser más abiertos y la información está a la vuelta de la mano, ahí en un botoncito puedes ver todo esto. Nosotros tenemos que actualizarnos, por supuesto, pero creo que también hay mucha información en redes sociales que nosotros como padres, los que queremos, hay maneras de ayudarnos y de poder sobrevivir a esto, aunque nos espantemos y nos asustemos de que el chamaco está mucho más adelantado. Bueno, yo siempre digo, te vas a espantar más si no te enteras, porque nuestros hijos no nos van a pedir permiso para hacer las cosas, como tampoco nosotros pedimos permiso. Así es que, por favor, ahora hay cosas más. Yo siempre me quise resistir a que esta generación es diferente. Pero sí, siempre hay cambios generacionales y las vivencias son diferentes. Entonces yo les digo, padres de familia, pero no solamente a los padres de familia, a los hermanos, a las hermanas, a todos necesitan. Por ejemplo, nosotros vemos, hay un asunto de violencia, ¿no? De acoso. Donde el que la hizo fue un dependiente, un político, un médico, un maestro. ¡Wow! Pero ahora también tu hijo está metido en eso. Porque a mí me han llegado adolescentes que han sido acusados de acosar. Estoy hablándote ya de adolescentes. Entonces necesitamos entender las nuevas reglas de convivencia social. Porque entonces es cuando los padres se espantan y se meten al teléfono de su hijo y se dan cuenta que estuvo ligando con una chava, pero le dijo algo que la chava o el chavo lo tomó como mal y entonces se arman. Sí, entonces, que en nuestros tiempos el acoso era completamente distinto. Había cosas que no le podíamos llamar acoso. Ahora ya está una caricatura, nos quitaron ahí. Está bien, yo estoy de acuerdo con esa modernidad. Estoy totalmente de acuerdo, pero hay que entender que tenemos que educarnos y sensibilizarnos a ella. Claro, definitivamente, bueno, pues esta plática pudiéramos seguir otros 15, 20 minutos, por supuesto, pero para eso están todos estos grupos de ayuda y los psicólogos que nos pueden auxiliar a nosotros como padres para poder llevar una vida, pues no tranquila porque nos vamos a seguir asustando, pero sí más amena para nuestros hijos, que es lo más importante, que no se vayan de nuestro lado, ¿no? Y que siempre sean asesorados por nosotros, como debe de ser. Muchísimas gracias, Pablo, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes y gracias por la invitación. Excelente tema, excelente tema. Así es que, señora, cuídese muchísimo. Ya lo sabe, este programa está hecho para usted, para que nos informemos y aprendamos juntos. Cuídese muchísimo, que tenga una excelente tarde y nos vemos el día de mañana.